Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Valentina. Hola, Buenas tardes. disculpa, no sé quién me habló. Juan Díaz, porfa, te renombras porque te escuché. Buena tarde con todos, profesora, profesor. Hola, buenas tardes. Anjoli, Valentina. ¿Quién eres? Disculpa para ¿Qué acordarte. tal? Anjoli. Listo, voy a cambiarte el nombre para no confundirte. Buenas tardes, Caterine Velosa. Listo. Buenas tardes, Caterina. Hola, Rodolfo. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Bueno, voy a compartirles rápidamente las diapositivas. Tardes. Buenas tardes, Jacqueline. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a ver la Revolución Francesa para séptimo y la política y democracia para sexto. La lección como tal es Revolución Francesa y recuerden que este es el módulo de ciencias sociales para ciclo 3, grados sexto y séptimo. Recuerden que el profesor es Rodolfo Rodríguez y como todos los días, la fecha de la hoja de ruta ya se acerca, es el martes de la otra semana, 29 de septiembre, para que por favor si ya la tienen, pues la pueden ir subiendo, no hay problema. Y recuerden que el 3 de octubre es el máximo plazo para que ustedes avancen en plataforma. Al día de hoy, la idea es que ya tengamos un 65-70% para que solo les quede el 25% la otra semana y pues logren el 100%. ¿Listo? Este sábado hay taller de formación, es bastante interesante, es acerca de las agencias de empleo. Eh, pues creo que es desde interés general. Y es el sábado de 9 a 12 del mediodía. ¿Listo? El link lo encuentran por WhatsApp o por la plataforma. Para los que deseen asistir, nos vemos el sábado. Listo. Y no sé si tengan alguna pregunta de la hoja de ruta antes de iniciar. Creo que no. Laura, ¿tienes micrófono o me la escribes ahí por el chat? ¿Tú eres sexto o séptimo, Laura? Punto 3 de sexto, déjame ya. El mapa conceptual. Rodolfo, tú habías explicado que era un solo mapa a partir de los 3 videos, ¿cierto? Tienes el micrófono apagado. Ya. Ahí, sí, uno solo para hacerlo más práctico. Listo, Laura. Entonces, pues la idea es que veas los 3 videos, no, 5 videos, y en un solo mapa dividas. Es un super mapa, ¿no? Va a Ajá. resultar un super mapa, pero bueno, ahí vamos a ver pues la capacidad de sintaxis que podamos tener cada uno de nosotros. Listo. Recuerden que la hoja de ruta 29 de septiembre, o sea, este martes, y avance en plataforma 3 de octubre. ¿Listo? Y el punto 2. El punto 2 debes dibujar el mapa eh, pues del mundo y dibujar los meridianos paralelos para poder ubicar las coordenadas de las ciudades que te dicen acá. O sea, lo primero debes investigar qué son meridianos, longitud, usos y ahí sí ubicar las ciudades que te dicen ahí. Todo en el mismo mapa, sí. Sí, Carmenza. Ujú. Listo, Jacqueline, aquí nos envía ya la tarea de ayer. Yo no puedo ver nada en el chat. Es que como me escriben solo a mí o a ti. Ok. Listo, pues bueno, ¿hay alguna otra pregunta referente a la hoja de ruta? ¿Dónde está Hilberto el día de hoy?
no se conectó. Uy, no. Sí, ahí está Gilberto. Sí. Te iba a decir que es la primera vez que no lo veo, pero sí, ahí está. Ok, sí, ahí está, ahí lo vi. Pues bueno, si no hay más preguntas, creo, Valentina. No, pues aquí me están enviando ya la participación de la tarea de ayer, que era indulgencia. Sí. Pues pero bueno, precisamente para abrir el tema, bueno, de nuevo, reflexiones, clases, ciencias sociales. Em, bueno, una desagradable noticia de una mujer asesinada por un soldado. No sé, pues no se sabe qué pasó realmente, ¿no? Nos paran en un retén. El soldado, al parecer, o lo que hasta donde he leído, estaba como en un estado de alteración de su conciencia ¿Por y qué? consumo de sustancias. Ah, ok. Porque Y, yo solo vi el video del señor. y pues la mató, ¿sí? Y pues bueno, uno se hace un montón de preguntas y quería que Gilberto precisamente, no sé si no tienes Ah, cámara o... sí, es que me dice que está viajando. Va viajando, entonces que solo está en audio. Bueno, pues porque es que, bueno, es terrible, ¿no? O sea, no sabemos, digamos que este caso no es igual al de la policía, creo yo, aunque claro, la mata un soldado, la institución, no es la primera vez, etcétera. Tanto como la policía necesita una reforma, el ejército también necesita una reforma, pero o sea, no sé, es una vaina como desconsoladora, triste, como que o sea, ¿qué está pasando? O sea, qué vainas. Y que efectivamente esto genera muchas preguntas y esas preguntas conducen a la necesidad misma de la reformación urgente de las instituciones militares y policiales de Colombia, porque le quería preguntar precisamente a Hilberto, no sé si pueda escribir ahí también. Sí, él eh, está aquí escribiendo, me dijo, dime en qué puedo ayudar. No sé si estás escuchando a Gilberto. Sí, creo que eh, sí. eh, Pues porque, Hilberto, cuando te reclutaron a ti o tú te fuiste para el ejército, eh, Hilberto pues está levantando la mano. Sí, ya. Ahí ya está. Hilberto, te hago una pregunta. ¿Me escuchas? Cuéntame, buenas tardes Hola. a todos. Hilberto, cuando tú te alistaste, te reclutaron, no sé, pues tu juventud era distinta, ¿no? O sea, era una juventud completamente distinta a las juventudes de ahora, ¿no? Prácticamente son 20 años de diferencia, me dice que ya estás a punto de pensionarte, ya son casi, es una generación y media, y son distintos, ¿no? Son distintos escenarios, ¿no? De tú, un hombre joven, pensabas en otras cosas seguramente de lo que piensa la juventud ahorita. Y sin embargo uno ve que sigue siendo el mismo ejército, no se transforman las realidades de las nuevas generaciones. ¿Qué piensas tú? Bueno, profe, buenas tardes, Valentina, buenas tardes a Buenas todos. tardes, Qué pena, lo que Gilberto. pasa es que estoy viajando por cuestiones de servicio, estoy viajando y pues no tengo activada mi cámara. Bueno, en cuanto a lo que dice el profesor, claro, por supuesto que sí, eran otras generaciones. Y sí, tiene razón en cuanto a que las instituciones policiales y militares de nuestro estado necesitan una reforma. ¿Qué pasa con el Ejército Nacional o en sí con las fuerzas militares, que es en lo que yo puedo, digamos así, opinar? Resulta y pasa que el Ejército Nacional, a partir del 2005, cambió la mentalidad, o muchas de las fuerzas militares cambiaron la mentalidad y cambiaron cierto tipo de doctrina en las cuales, por muchas razones, demandas, me refiero a demandas, me refiero a violación de los derechos humanos, me refiero a que las fuerzas militares, ¿cómo es que se dice? Mejor dicho, no aceptaban a cierto tipo de jóvenes por su condición social, ¿sí? Porque consumían o no consumían, igual para nadie es un secreto, que en las fuerzas militares, al interior de las fuerzas militares, hay consumo de alucinógenos y de sustancias psicoactivas y psicotrópicas. ¿Qué pasa? Que a raíz de eso, a raíz de tanta polémica como
yo no, ante todo quiero dejar claro que yo no tengo nada contra las personas de distinto ámbito sexual o sí, se puede decir de distinto ámbito sexual porque en ejército hay hombres y mujeres. No tengo nada contra ellos, pero a raíz de tanta demanda de que las fuerzas militares ¿cómo es que se dice? Perdón, ¿me ayuda? Bueno, Bueno, no los sé. estigmatizaban, los estigmatizaban por lo que ellos tenían bueno, su Sí, tipo de, una preferencia sexual, exactamente. Lo mismo homosexual pasa en con este las personas, caso. lo mismo pasa con las personas que son, que tienen problemas de adicción. Lo digo porque durante el tiempo en el que yo estuve en la fuerza, durante el tiempo en el que yo estuve en el área de reclutamiento, mire, si yo no revisé aproximadamente unos 20, que digamos que no subamos tanto, más o menos, de 15 años de servicio, si yo no revisé aproximadamente más de unos 15.000 jóvenes, fue poquito. Jóvenes entre 17 y 23 años. Y le digo una cosa, de esos, de esa cantidad de personas, de esa cantidad de jóvenes, de nuestros jóvenes, de nuestra sociedad, no solamente de la ciudad, también de la parte rural, yo le digo una cosa, de esos jóvenes, si hubieron 1.000 que no fueran adictos, que no hubieran consumido, que tuvieran una cultura como la que nos formaron a nosotros en el ámbito militar o en el ámbito de nuestra generación, que era más, digámoslo así, dada a la disciplina, a la fuerza de la institución de la chancla de mi mamá. Entonces, no sé, tal vez en ese sentido nuestra sociedad no hubiera bajado tanto su ritmo moral, digámoslo así. No estoy diciendo que la sociedad de hoy en día esté basada o esté corrompida, pero si tú te das cuenta, hay pelados que desde los 11 años, son adictos. Ujú. Y no solamente eso, lo digo porque nosotros hicimos un estudio de valoración con la Policía Nacional y la Policía Nacional entre sus filas, ahí en la escuela de Cibaté, ¿sí? Que es una escuela de formación ahí en Cibaté, la mayoría a los colegios que fuimos y a los colegios en los que nosotros ingresábamos para dar normativa y bueno, para hacer acción integral con ellos era noveno, décimo y 11, y la mayoría de peladas y de peladitos, o sea, eran muy pocos los que uno llegaba y les preguntaba, ¿quién conoce la marihuana? ¿Quién conoce tal sustancia? Eran muy pocos los que no levantaban la mano. Y eso, digámoslo así, eso se ha perdido, o ese tipo de disciplina se ha perdido porque nuestra sociedad mm, no es que haya sido permisiva. Lo que pasa es que el ámbito, las leyes y todo lo que nos está rigiendo ahorita no está pensado para esta sociedad moderna, está pensado para la sociedad de la Constitución Política de 1994, ¿sí? Del 90 No. ¿qué le digo yo? Al 2010, es esa Constitución. Del 2010 en adelante, básicamente son leyes que han pasado a la historia, porque si tú te das cuenta, hoy en día un menor de edad comete un homicidio y un menor de edad es es muy raro que lo lleven a una correccional. Generalmente lo envían a la casa por cárcel, al cuidado de los papás. ¿Qué castigo va a tener ahí? 24 horas de televisión o videojuegos o tal cosa, no puede salir a la calle, sí puede salir a la calle, con tal de que esté cerca de la casa, sin ningún tipo de, digámoslo así, de estatuto que va a crecer. En ningún momento se va a corregir, simplemente va a seguir su vida. No sé, es mi punto de vista. Y en cuanto a lo que pasó hoy, sí, la verdad sí, pero es por lo mismo que estamos viviendo nosotros. Nuestras leyes de este momento, tanto en el ejército como en parte o en la mayoría de nuestra república, son leyes que son basadas para nuestra sociedad a partir de 1990, por ahí hasta del 2010, digamos que hasta el 2015 y eso. Necesitamos
una reforma no tanto a las instituciones policiales y militares, sino una reforma en sí a nuestras leyes. ¿Por qué lo digo? Porque, mira, mire todo lo que pasó, lo que pasó con lo de las manifestaciones, con lo de los CAEs, con lo de los asesinatos, con muchas otras cosas, ¿sí? Y ¿qué ha hecho las instituciones legislativas en cuanto a normatividad? Nadie se ha preocupado por decir, venga, sí, lo que pasa es que el estatuto del menor debería ser de otra forma. El estatuto para anticorrupción debería ser otra forma. El estatuto para tal cosa debería tener otro tipo de reglamentación que funcione de acuerdo a la normatividad y a la época en la que estamos viviendo. Bueno, ese es mi punto de vista, profesor. Ok, Y la no, verdad, sí, muy, nosotros como institución, y lo digo yo que pues ya me voy a decir, sí, nosotros, Ejército Nacional, Policía Nacional, Fuerza Aérea, ARC, necesitamos un cambio de normatividad porque eh, estamos así como el Congreso, las personas como el Congreso y como la Cámara de Representantes, las mismas personas que a mí me estaban dictando cátedra hace 20 años son las personas que me están dirigiendo ahorita como institución. O sea, que no hemos avanzado en nada. Simplemente son la misma ideología de hace 20 años con la ideología que fue implementándose poco a poco y con las leyes que fueron implementándose poco a poco, pero que para la altura de esta sociedad, para la modernización de esta sociedad, para lo que requiere esta sociedad, no es como debería ser. ok, No es lo que gracias. nosotros como sociedad esperamos que fuera. Gracias, Edilberto. Yo creo que, pues bueno, es muy valioso contar primero con una persona que hace parte de las fuerzas militares y que tenga esa capacidad de reflexión y sobre todo con todo lo que está sucediendo en el país. Creo que tanto como o estoy muy de acuerdo con Edilberto, el país necesita una reforma impresionante en todo su sentido, tanto en las instituciones policiales y militares como en lo educativo, sobre todo. ¿Y a qué voy? Es inevitable que el uso y el consumo de sustancias psicoactivas se disminuya a través de juicios morales, ¿sí? O sea, eso ya no funciona, los chicos de hoy consumen, eso es inevitable, nuestras generaciones, bueno, yo no soy tan viejo, es imposible no conocer a una persona que no consuma, ¿sí? Y eso nos hace pensar que se necesita una cátedra, y eso es una discusión que yo he planteado en varios escenarios, una cátedra de consumo de sustancias psicoactivas. Si eso se vuelve inevitable, el consumo de sustancias, pues hay que regularlo y hay que formar a las personas para ese tipo de sustancias, ¿sí? Que no lo hagan así porque sí, solamente por curiosidad, sino porque conocen y saben cuáles son los riesgos. Es muy parecido a la necesidad que se abrió en abrir una cátedra de educación sexual. ¿Mm? Es lo mismo, ¿sí? Claro, cuando las niñas estaban embarazándose a los 12, 13 años, cuando ya era una constante, se dice, hay que abrir una cátedra de educación sexual para que aprendan a utilizar métodos anticonceptivos, que miren los riesgos, enfermedades, etcétera. Esto es lo mismo que está pasando acá y eso es lo que se necesita ahora. Como reflexión, ¿listo? Muchas gracias de nuevo, Hilberto, su merced, repito, muy analítico y muy reflexivo frente a la situación del país y de una condición muy difícil que es estar en la institución. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Muchas gracias por la reflexión. Lo que les repito, esto es una clase de ciencias sociales, hay que hacer este tipo de reflexiones. Y nada, ¿quién hizo la tarea? Jacqueline, Y Dora también levantó la mano, o sea que Dora va a hablar ahí en el micrófono también. sí. Dale, Dora. Patricia también. Dora, espera, primero tienes que activar el micrófono. Ya, listo. ¿Me escucha? Sí, Listo. señora. Muy buenas noches. Hola, Dora. Pues lo que yo analicé y busqué la indulgencia es que es según el catolicismo,
es la remisión ante Dios los pecados. Dice que las personas que hacían pecados y tenían muchos pecados se confesaban, buscaban y buscaban esa indulgencia y se le consideraba perdonados de pecados. El pecado es una desorden la cual priva al ser humano de muchas cosas ante Dios. Y el hombre ha pecado siempre y siempre busca ese perdón porque luego viene el arrepentimiento. Es una condición del ser humano. Pecar y arrepentirse, pecar y volver a arrepentirse. Pero la indulgencia en sí es buscar siempre como el perdón de Dios. Es lo que, según el catolicismo, entiendo yo, porque pues la verdad yo busco es de la religión cristiana. Soy practicante de la Biblia y entonces pues no había profundizado como en estos temas así porque llevo muchos años buscando de lo que es el cristianismo. Cristiano, seguir a Cristo, ¿no? Sí. Entonces, vemos que las indulgencias se obtenían a través de la iglesia, por el poder que tenía el sumo sacerdote o los grandes patriarcas buscando siempre ayudar a aquellos que estaban en pecado a que tuvieran un perdón de Dios, según como ellos buscaban y entendían en ese tiempo. Esa ahí más o menos lo que... Por ahí va la idea de las indulgencias. ¿Quién investigó acerca de las indulgencias, de ese comportamiento de las indulgencias en el siglo XVI? Jacqueline Pero dice, va por ese lado, Dora, exactamente. Jacqueline me envió actitud o tendencia de la persona que tiene especial facilidad para perdonar las ofensas. Gracias, Dora, por tu parte. O sea, sería Sí. como en ese tiempo pagar para... ¿Quién más? Sí, más o menos, Valentina. Sí, va por ese lado. ¿Y ya? ¿Ahí fueron todos, Valentina? ¿O hay otra persona? No, solo me escribió Jacqueline. Ok, listo. Entonces sí, es por ese lado, es lo que dice Dora, es lo que dice Jacqueline también. Y lo que veíamos nosotros ayer en el video, precisamente, estas indulgencias, o sea, el catolicismo, bueno, no sé si desde el cristianismo también se piensa así, pero también desde la sociología y pensándolo desde la religión, es inevitable que hasta el ser humano peque, ¿sí? Es inevitable. ¿Sí? O sea, nosotros pecamos por naturaleza prácticamente. Dentro de la religión, o sea, lo más importante es el arrepentimiento, en este caso. ¿Sí? Pero como aquí y en el video se veía, se iba a construir la potente iglesia de, creo que esa es la del Vaticano, la principal, creo que es la de San Pablo, la de Pablo, sí, San Pablo, creo que es la iglesia principal. Pues a la iglesia se le ocurrió una super idea, el negociazo del siglo, y es que como es inevitable que las personas pequen, ya el perdón del pecado no iba a estar en el ejercicio clásico de decir, bueno, vaya, rece 20 Padres Nuestros, 15 Ave Marías y péguese 30 latigazos en la espalda para que se le perdone el pecado, ¿cierto? Esa era la indulgencia. Entonces, pues la persona iba, no sé qué, y se pegaba los latigazos, ¿sí? A la iglesia se le ocurrió la magnífica idea de cobrar por pecados. Es decir, cuando una persona cometía un pecado, iba y se confesaba, la iglesia ya no le decía, rece los Padres Nuestros, sino que ese pecado le valía un dinero. Y ese dinero puede ser 30.000 pesos, vamos a poner un ejemplo. Entonces, si Valentina miraba
no sé, al hombre, no sé, Hombre ajeno. al hombre ajeno, sí, es que suena como al hombre del prójimo, suena como feo, ¿no? Entonces, si ¿Cómo Valentina se mira, habla? Valentina, Valentina mira, es lo más chistoso, ¿no? Pero ya está sonando el señor que vende cositas en la cuadra Perdón. enfrente. No se preocupe, el quehacer de la virtualidad. ¿Mm? Entonces, bueno, Valentina pues estaba mirando allá al vecino que estaba bien churro, pero es que el vecino del churro es casado y le echó el ojo, pues entonces ella se volvió una pecadora por mirar al hombre del prójimo, ¿cierto? Entonces, pues ya a Valentina no le van a decir, Valentina, usted es muy mala, péguese los latigazos, sino le decía a Valentina, pues su pecado le vale 30.000 pesos, ¿sí? Si quiere ser perdonada. ¿Mm? Entonces, pues Estaba Valentina pagaba. leyendo y también era, digamos, para que, no sé, se me murió un familiar y para que ese familiar no pagara sus penas en el purgatorio, yo pagaba Es que, aquí al sacerdote en la tierra y el familiar, no sé, en el cielo o ajá, en el es que purgatorio no el tenía que purgatorio, pagar. es que hasta donde sé, el purgatorio es un paso fundamental en la muerte, en el proceso de transición de la muerte. Es que tú te mueres, llegas al purgatorio, que es Ajá. como el juicio de Como tu si vida, de tu rendir cuentas. comportamiento, rendir cuentas. Entonces allá supuestamente, ¿quién es el que está allá? No, ¿Que no sé. alguien me ayuda? Es un santo muy conocido. Mm, es del catolicismo. No sé si alguien me ayuda ahí. Bueno, va a estar este señor y le va a decir, bueno, usted se portó bien, Valentina, se va para el cielo, se va para el infierno. ¿Sí? Entonces, lo que hacían los curas en este caso y la iglesia en este caso es que hacían e iban recomendados prácticamente por la iglesia, ¿sí? Entonces, se moría la persona, ellos cobraban prácticamente, era por un VIP, ¿sí? En el purgatorio, se no tenía ni que siquiera hacer fila, o sea, no era una vaina, Ya me sí, le dice como que es San Pedro. San Pedro, así, muy bien, muy bien. O sea, ya San Pedro, entonces, usted era recomendado por la iglesia, entonces usted pagaba aquí Yo tenía por palanca. Sí, porque tenía una palanca exactamente, entonces pagaba pues para que usted allá le fuera bien, entonces iba acreditado por la iglesia y pues usted se iba al paraíso, porque claro, repito, veníamos de esa edad media, en esa edad media la gente funcionaba con el ejercicio del miedo frente al infierno, frente al infierno y pues querían ir al paraíso precisamente y pues si era necesario comprar una boleta para llegar al purgatorio recomendado por la iglesia, pues se pagaba. ¿Sí? Entonces imagínense jugando con el miedo de las personas que les van a garantizar un VIP, un escenario mucho mejor en el purgatorio y tras derecho perdonarle los pecados a raíz del dinero, pues eso es un negociazo. Es que imagínense qué personas no pecan, todos pecan. ¿Sí? Entonces, claro, ya se vuelve un negocio porque es que a Valentina le sigue gustando el vecino de la esquina. ¿Sí? Entonces, ella mira, pues dice, pues voy a echarme un ojito y ella mira si tiene los 30.000 pesos. Entonces se vuelve un negociazo redondo por donde quiera que se vea. No, y aquí Porque yo voy a pecar esta vez, tengo la plata. estoy viendo que Sí, también era señora. no solo para los pecados que ya se cometieron, sino para saltarse algunas normas, digamos en el caso de la Semana Santa, que uno el viernes no puede comer carne, tú pagabas y el viernes podías comer carne. Como que Podías se comer carne, sí, olvidaba. no te digo, es que es eso, o sea, yo voy a pecar, tengo como ganas de pecar, ¿será que tengo los 30.000 que me vale ese pecadito? Entonces usted los Ajá. descontaba, su mesada, de lo que sea, e iba y pagaba por ese pecado, es que era un negociazo impresionante, ¿sí? Claro, esto va a empezar y como lo vieron acá, mira, digamos acá un CV, digamos en el pedacito, cuando ella va a comprar una boleta para el purgatorio, y va a estar Martín Lutero, que está mirando, se está repensando, Lutero es alemán, se está repensando Dios como, como a sus enseñanzas en particular, y pues vamos a tener pues un proceso de carácter revolucionario importante en ese sentido de pelearle a una institución, porque es que Lutero va a plantear de que la iglesia o que Dios en un lado no, pues él no cobra pecado, ¿sí? O sea, y él lo dice, ¿no? O sea, si el Papa, o sea, si el Papa tiene la facilidad de ir hasta el purgatorio, pues que perdone a toda la humanidad, o sea, no cobre, no sea, ¿sí? O sea, no sea tan lámpara, ¿sí? O sea, no sea un más sacerdote, entonces es repensarse de Dios y pelear contra la institución, ¿sí? O sea, pelear contra la institución más poderosa
que tenía el mundo en ese momento, ¿sí? Que era la iglesia. Entonces, eso es un acto completamente revolucionario que está amarrado al ejercicio cultural religioso. Por eso les digo que, digamos que el Renacimiento es un acto revolucionario cultural, porque es que es pelear con la institución, ¿sí? Es cuando tú eres chiquito y tú estás con tus papás y tú le crees que le cree uno a su papá y a su mamá que ellos tienen la verdad absoluta, y cuando vas creciendo empiezas a cuestionar las cosas que te dicen tu papá y tu mamá, ¿cierto? Que eso es como en la adolescencia. Como que, uy, sí, mi papá y mi mamá como que no tenían razón en este lado y yo estoy haciendo, ¿sí? Ese es el renacer, ¿sí? Ese es el volver a pensarse las cosas en su totalidad, como venían en la Edad Media, que era muy estricto, y estas personas lo que van a hacer es un ejercicio completamente de volver a despertar, de ser, en este caso, como adolescentes, y de preguntarse las cosas, ¿sí? Y llegó a tanto así que pues, un sacerdote va a rebelarse contra la iglesia misma, va a decir, la iglesia es corrupta, la iglesia debe reformarse, y si no se quiere reformar, pues nos salimos de la iglesia y van a formar el protestantismo, ¿sí? Y ese protestantismo se va a empezar a regar por Europa, tanto así que llega a Estados Unidos en su mayoría, y pues se van a formar muchas iglesias que no sé si pueden estar bien o pueden estar mal, pero sí se repiensan la figura de Dios y las enseñanzas de Jesús, de Dios, de una manera distinta, ¿sí? Pueden Aquí que dice estén bien, pueden que estén mal. Dime. que reconocen solo los sacramentos, la libre interpretación de la Biblia y la eliminación de jerarquías religiosas. Y ahí en las jerarquías también incluía el rechazo al celibato. Sí, claro, ¿no? Y es que ellos precisamente, y ese es uno de los fundamentos, o sea, el celibato, ¿por qué existe? Porque los curas no se pueden casar, porque todo lo que ellos consiguen en vida es heredado a la iglesia, porque ellos son ciudadanos del Vaticano, ¿sí? Si ellos tienen una familia, la herencia, que la herencia es un ejercicio tradicional de la Edad Media, y también de la antigüedad, gran parte de la antigüedad, pero sobre todo muy marcado en la Edad Media, esa herencia, si un cura tiene un hijo, tendría que pasar al hijo, ¿sí? La iglesia no se quedaría con nada, ¿sí? Por eso es que los sacerdotes no pueden tener hijos, porque lo que ellos hagan en vida tiene que ser para la iglesia. Y eso ha resultado un problema gigantesco, ¿no? Conocemos pues todos los casos de pedofilia, etcétera, porque es que al fin y al cabo somos humanos, ¿sí? Somos Y tenemos animales una, que sí, tenemos unas necesidades carnales que es inevitable no cumplirlas, por un lado. Entonces, agenciar un celibato estaba dentro, digamos, eliminar este celibato estaba dentro de estas 95 tesis de las reformas, y estas nuevas religiones, como se pueden dar cuenta, sí permiten el matrimonio entre parejas, ¿no? De un sacerdote, etcétera, ¿sí? A la homosexualidad no se ha llegado, ¿sí? No se han roto esos esquemas todavía muy binarios de hombre y mujer, pero, pero sí fue un gran triunfo de esos protestantes. Y ahí, digamos que es el ejercicio central de Lutero, ahí va a estar Calvino, la iglesia va a agenciar algo que se va a llamar la contrarreforma, y esa contrarreforma es darle mucho más poder a la iglesia católica, a la jerarquía que hablaba Valentina, que no sé cómo se llamará eso, es bueno, sé como el secretariado de la iglesia, donde están los sacerdotes más importantes, no sé cómo se llamará eso. Tribunal de la Santa Inquisición. Esas cosas, ¿sí? Y les da mucho más poder, ¿sí? Entonces, sí, entonces, este man me quiere acá romper como la guachafita acá con sus 95 tesis, pues entonces nosotros nos vamos a poner más radicales y persiguen a los protestantes. Nos va a formar una guerra, prácticamente una nueva guerra por parte de la Iglesia Católica persiguiendo a los protestantes, que se dieron cuenta que la iglesia era corrupta, ¿sí? Y dijeron, no, y ojo que es que estamos en 1512, la iglesia era un fuerte, aunque ya se sabía por un lado, y ya había reconocido la iglesia que el mundo era redondo, porque eso también es una mentira que cae, y eso hace perder legitimidad en la iglesia. Entonces, rebelarse es un acto y es una condición, es una palabra que me encanta mucho, que se llama una condición sine qua non, que es que no puede ser sin la otra, es esa palabra, ¿Sin qué? sine qua non.
Sine qua non. ¿Es una sola palabra? Sí, sí, que no puede ser sin la otra. O sea, Valentina, por ejemplo, Valentina es por sine qua non la mejor tutora tutora, monitora de cuerpo. Monitora. Sí, es monitora de cuerpo. Es un acto sine qua non de Valentina. Sí, es una palabra ahí que, pues bueno, se utiliza, pero a lo que voy es precisamente es que estos ejercicios mismos de la del renacimiento parten de una red, de volverse a despertar, de decir un momento, ¿sí? Y acá creo que voy a detenerme acá un momentico. Quiero que miren a esta mujer, que es ella misma, ¿sí? Esta obra se llama El nacimiento de la diosa Venus, y va a ser pues uno de los cuadros más importantes de Botticelli, y va a ser el ejercicio mismo del renacimiento. ¿Por qué es el ejercicio del renacimiento, la expresión máxima del renacimiento? Primero, esto es pornografía para ese momento, ¿sí? O sea, veníamos de un escenario de la Edad Media donde solo pintábamos imágenes religiosas, mirar como, no sé, el Santo X, o a Jesucristo, o a la Virgen, o lo que sea, ¿sí? No salíamos de ese tipo de pinturas, ¿sí? Claro, que tenían sus técnicas, que tenían algunas cosas frente a lo artístico muy valioso, pero dibujar este tipo de cosas es un elemento revolucionario porque es pintar el cuerpo de una mujer desnuda, ¿sí? A este man se le vinieron encima cuando pintó esto, por ejemplo. ¿Alguien está levantando la mano? Sí, Patricia, hace Dale, ratico. Patricia. Hola, Vale, hola, Rodolfo, compañeros. Hello, Hola, profe. Valen. Hello, profe Patricia, Patricia. Patricia. Estaba analizando lo que estabas diciendo de Martín Lutero y es muy interesante, ¿no? O sea, yo también lo que tú nos dejaste de tarea de investigación básicamente es lo que tú estás diciendo, de la indulgencia, ¿no? Que era más o menos como para perdón de los pecados y lo del celibato. Martín Lutero fue una persona muy crítica en esa parte, ¿no? Él no aceptaba muchas cosas que estaban dentro de la Iglesia Católica. E incluso hay un dato curioso en lo que investigué y es que él quería que la gente tuviera conocimiento de la Biblia, cosa que no era permitida en esa época, si solamente los sacerdotes tenían derecho a tener una Biblia, y él fue en contra pues de esas enseñanzas que se hacían en ese tiempo. Entonces, es bien interesante este tema. Sí, no, y es que las personas que sabían escribir, leer y escribir, en su mayoría eran una nueva, lo van a hacer, esto lo vamos a ver en la Revolución Francesa, que es lo que viene, van a ser unos burgueses que van a hacer una nueva clase social, los nobles y los sacerdotes eran los únicos que sabían leer y escribir, ¿sí? Del resto, el campesinado no sabía leer ni escribir, y leer y escribir era, mejor dicho, pues una virtud impresionante que tuvieran las personas, y sobre todo lo tenían los hombres, ¿no? Las mujeres no, muy poco lo sabían hacer, ¿sí? Siempre eran analfabetas hasta, pues prácticamente hasta, bueno, inicios mismos del Renacimiento empiezan las mujeres a estudiar y a aprender letras, pero en la Edad Media, una mujer estudiar, ¿qué le pasa? Eso no, la mujer no es para estudiar. Es que ni siquiera las monjas sabían leer, por un lado, porque las monjas se han pensado en el ejercicio mismo del servicio al sacerdote. No sé, creo que alguien levantó más la mano. Sí, era Hilberto, pero creo que se arrepintió. Ok, listo. Entonces, bueno, este es un cuadro, repito, que pues, resume en gran cantidad lo que es el Renacimiento, y es volver a pues, pintar a una mujer desnuda, por un lado. El cuadro se llama El nacimiento de la diosa Venus, ¿sí? Nacimiento de Venus, y es retomar toda la cultura greco-romana del Imperio Romano, ¿sí? Recuerdo que habían pasado 1000 años, y esto es volver a decir, o sea, decir, mire, este nacimiento es volver a Grecia, ¿sí? Volver a estos antepasados que se pensaron al hombre y a la mentalidad del hombre sin tener
presente a Dios en muchas ocasiones. ¿Sí? Y pues va a dibujar a esta mujer. La pregunta es, ¿será que Botticelli pintó a esta mujer cómo? Sí, o sea, ¿quién es esta mujer? ¿Es una mujer real? ¿Es o la imaginación? ¿Qué creen ustedes? ¿Es real o es producto de la imaginación? Profe, yo tengo dos preguntas, perdóname. Listo. La primera es la siguiente. En algún lado leí, no sé exactamente en dónde, pero yo leí en algún lado que durante una época en el Vaticano, a lo que son las estatuas de los hombres, le cortaban el pene, el miembro, y a las estatuas de las mujeres les colocaban algo, no recuerdo si fue una hoja o algo así, Una hoja así. tapando la vagina. ¿Es cierto eso o es mentira? Uy, no lo sé. Realmente no lo sé, En pero algún raro lado no yo lo sería. leí. O sea, pero raro no sería, ¿no? El pudor en la Edad Media era muy fuerte, ¿no? O sea, Sí. no se podía mostrar nada, solo era un acto mismo de la intimidad. Por eso es que esto es tan revolucionario, ¿sí? Porque prácticamente es una mujer desnuda. ¿Sí? Esto Uh-huh. es pornografía para la época. Y la verdad, en cuanto a lo de el nacimiento de la Venus, yo creo que es imaginario. ¿De qué? A Bueno, que ya no, o sea, es producto de la imaginación de Botticelli. sí, es producto de la imaginación. Y pues lo digo porque generalmente, o pues también en algún lado leí hace tiempo que la mayoría de los cuadros de muchos de los pintores renacentistas o del Renacimiento, no como había tanto pudor en esa época, bueno, como las mujeres tenían que permanecer tapadas hasta cierto punto en esa época, eh, muchos de los cuadros que se pintaban así eran en base a la imaginación. Lo leí también en algún lado, por eso era que le hacía la pregunta que le hacía ahorita, porque también leí eso de que la estatua de Alejandro Magno, o si no fue Alejandro Magno, fue Julio César o alguno de ellos, cuando uno llegaba al Vaticano no tenían miembro. O sea, literalmente les habían cortado el miembro. Pues bueno, no creo que sea ni Alejandro ni Julio César, porque ellos todavía tenían una religión grecorromana muy marcada y Bueno, no, pero sí, exactamente no sé quién, pero sí en alguna de, bueno, pero alguien importante de esa época sí que permanecía desnudo, o que había una estatua de él desnudo, y pues uno de los papas, no sé cuál, pero uno de los papas había colocado había dado ese dicto para lo que era el Vaticano, por eso le preguntaba. Gracias, sí, no, profe. yo no te lo puedo asegurar, pero descabellado no es, ¿sí? No sé, aquí estoy viendo y sí, de hecho, pues lo que decía Rolfo ahorita, en Grecia fue en el momento en que los dioses y todos estos pues eran deportistas y hacían esculturas de ellos desnudos. Pero cuando llegó la etapa del cristianismo, una hoja, se llama la hoja de parra, que fue la planta con la que Adán y Eva se taparon después de morder la manzana, que según dice la Biblia, ellos muerden la manzana y se dan cuenta que están desnudos. Entonces con esta hoja se tapan. Y a partir de allí, entonces la iglesia cristiana comienza a tapar lo que decía Dilberto, les cortan los miembros o los tapan con alguna cosa. Sí, sí, porque ya el cuerpo se vuelve puro, porque el cuerpo ya no es importante, lo que es importante es el alma, ¿sí? Entonces el cuerpo va a perder completamente un protagonismo y lo que va a hacer el Renacimiento es rescatarlo en el momento. Entonces acá es que esta figura o esta pintura es impresionante porque lo que vemos es una disputa, ¿sí? Es el nacimiento que, bueno, de una vez les digo, ella es una modelo, se llama Simonetta Vespucci, italiana, y lo que cuenta o lo que he leído frente a ella es que era una de las mujeres más hermosas posibles de Italia en ese momento. Era de una de las grandes familias italianas. Tenía un primo y ese primo, menor 2 años, creo que de ella, se llamó Américo Vespucio. ¿Quién era Américo Vespucio? Ya me habían hecho esa pregunta en esta clase anterior. ¿Quién era ese? El que descubrió América, ¿no? No, señor, que descubrió América, que fue nadie. El que se encontró América Ah, bueno, el que fue se fue. Cristóbal Colón. Américo.
No. Américo Vespucci o de los Vespucci. Ya me habían hecho esa pregunta, oiga, ¿por qué América se llama América? Mm. Pues dice que sí, América se llama al día de hoy en su honor. Participó en al menos 2 viajes de exploración al Nuevo Mundo. Sí, es el que dice, esto es un continente, ¿no? Es el que va a hacer los Mm. primeros croquis, el que va a decir, venga, esta vaina es muy grande, esto no puede ser una isla, no puede ser la India, esta vaina es un continente, ¿sí? Y por eso se le pone, pues, América por Américo Vespucci. O sea, imagínense uno que llamen un continente por su nombre. O sea, inmortalizado para toda la eternidad. Bueno, inmortalizado, ¿sí? Y ella es prima de Américo Vespucci, se llama Simonetta, precisamente. Era una mujer, dicen que preciosa, su cabello rojo. Es que acá, digamos, las expresiones de que se ven acá es, uno dice, no, wow, es increíble. ¿Mm? Eh, Botticelli vive en el mismo barrio, en la misma cuadra donde viven los Vespucci, precisamente, pues son de la alta sociedad, y le dice a ella que sea la modelo. Yo creo que estaba enamorado de ella profundamente, todo el mundo estaba enamorado profundamente de ella en la sociedad porque irradiaba una belleza, al parecer, pues impresionante. Y más o menos, lo que cuentas, ella tiene 16 años en ese momento y muere a los 22 prematuramente. Y, y pues la belleza de la mujer, yo no sé si es porque, o sea, cómo atreverse a pintar a una mujer desnuda en un momento donde todavía era un tabú, ¿sí? Yo creo que solo puede ser el amor que Botticelli, y eso solo lo digo por mí mismo, pudo sentir por esta mujer, que además ya andaba casada, eh, pero que no se quedó con las ganas de pintarla y verla desnuda, yo creo. Y dijo, esta mujer merece pintarse y retratarse en su expresión máxima, que es desnuda. Y, y por eso este es el cuadro del Renacimiento. Entonces acá vemos, por un lado, que está la mujer clásica bien tapada, que la intenta tapar, pero acá hay unos querubines que la quieren decir, no, nada, ¿sí? Es el romper, ella es el nacimiento de una nueva, de un nuevo renacimiento en este caso, con un viejo protagonista que es la Edad Media, que aún la quiere tapar, ¿sí? Es hermosísima hasta ahora, ¿no? Es de lo mejor que hay en el Renacimiento. ¿Listo? Lo siento por emocionarme tanto con la obra. ¿Listo? ¿Qué dice? Pero es que el Renacimiento realmente merece un espacio mucho más largo de lo que se le había brindado el día de ayer. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a tener unas características fundamentales dentro de estas características, y es, por un lado, que se va a pasar de un estado teocentrista. Recuerden que la Edad Media solo está dirigida a Dios, pensar a Dios, el comportamiento está dirigido siempre a Dios, a un ejercicio del antropocentrismo. Antro es hombre, ¿sí? Y ahora el hombre es el centro, ya no es Dios, ¿sí? Y es que, claro, con Galileo, con Copérnico, con Galileo, pues ya se nos había quitado la cabeza de que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor nuestro, porque es que esa teoría le da a un poder a Dios impresionante, ¿sí? O sea, porque nosotros somos su creación y por ser su creación, pues nosotros somos el centro, ¿sí? Cuando Copérnico y Galileo dicen, no, nosotros no somos el centro, nosotros somos un planeta más que gira alrededor de la estrella madre que es el Sol, ¿sí? Pues se nos bajan los humos. Es decir, no, es que nosotros no somos, pues al parecer el centro, nosotros no somos la panacea, ¿sí? Al decir que somos uno más dentro de un ejercicio rotatorio de los planetas, se nos baja y decir, venga, entonces, ¿Dios qué? Ya se empieza a cuestionar la obra de Dios en sí mismo. ¿Mm? ¿A que el mundo era plano? No, ahora es redondo. Entonces Dios empieza a perder protagonismo, la iglesia empieza a perder protagonismo, y es volver a centrar el pensamiento del hombre hacia el hombre, como lo hicieron los griegos y los romanos en un principio, sobre todo los griegos. Entonces acá hay otra obra, esa obra es de Miguel Ángel. A mí me fascina y creo que es como mi interpretación. Y es que aquí tenemos a Adán,
¿sí? Él es Adán y pues acá va a ser, pues creo que Dios como en una forma humana, y el que quiere tocar al hombre es Dios, ¿sí? No es Adán, ¿sí? Porque Adán está prácticamente a estirar el dedo para tocar a Dios, pero no lo estira. Dios es el que quiere tocar al hombre y eso cambia la concepción de todo un pensamiento europeo, católico, cristiano, ¿sí? Ya es Dios el que quiere tocar al hombre y no el hombre el que quiere tocar a Dios. Entonces, eso revoluciona completamente el mundo. Y pues vamos a tener exponentes, mujeres también dentro del Renacimiento muy importantes, vamos a tener pintores muy importantes que están dedicados en el ejercicio mismo del hombre, ¿sí? Entonces, dentro de los más conocidos pues va a estar Da Vinci, que va a decir, por un lado, dentro de sus muchas cosas que hacía, sobre todo los ejercicios de anatomía, era decir que el hombre funciona por una organización, por un organismo, bueno, no sé, de elementos que funcionalmente me sirven para que los otros elementos me funcionen. O sea, el cuerpo no está vivo porque el alma existe, sino que el cuerpo está vivo es porque hay una serie de elementos, en este caso el corazón, los pulmones, todos los órganos correspondientes al cuerpo que hacen que haya vida, ¿sí? No es el alma, sino es un conjunto orgánico que hace que el hombre tenga vida. Y eso cambia completamente la concepción de las personas. Por ese lado, el ejercicio se vuelve mucho más racional, experimental. Va mucho más a los sentidos, ¿sí? Dentro del ejercicio teocrático y teológico de por sí, todo está pensado en las ideas. Es decir, al confiar en la fe. Y la fe, pues es un acto ciego, dependiendo de cómo entendamos la fe, ¿sí? No vamos a entrar en discusión frente a eso, pero la fe es creer en algo que no hemos visto, ¿sí? Muy concreto, ¿sí? Y esto lo que va a pasar, y que va a ser el origen mismo de la Edad Moderna y de la Revolución Francesa más adelante, es que todo tiene que ser en el ejercicio de la experimentación y de los sentidos. O sea, las cosas son porque yo las veo, porque yo las siento, porque yo las huelo, ¿sí? Y eso es fundamental. Y bueno, les voy a contar una anécdota, pues Valentina lo sabe, acabo de salir del COVID y pues hasta hoy, duré pues con mi ejercicio reglamentario, la cuarentena, etcétera, y no tenía olfato. Y duré mucho tiempo sin olfato, como ya 15 días sin olfato, y era horrible, fue una experiencia horrible, y hasta hoy pude oler cosas, y fue maravilloso Eso debe oler ser. cosas. Sí, fue maravilloso oler cosas, porque es un momento horrible de saber que tú hueles algo, que sabes cómo huele, pero no lo puedes oler, ¿sí? Es horrible, eso es lo más horrible de esta enfermedad para mí, que pues no me causó pues gran cosa en mi organismo, pues solo fue eso. Yo olí cosas y va en ese ejercicio de la experimentación, de saber que esa vaina existe, no porque me lo dijeron, no porque Valentina me dijo, mira, esa vaina huele a lavanda, ¿sí? O huele a lo que sea, ¿sí? Sino que yo ya lo olí, ya lo experimenté y eso racionaliza las cosas. ¿Sí? Ese es el ejercicio mismo, porque claro, dentro del ejercicio del catolicismo y de la teología de por sí, pues todo está dentro del imaginario del pensarse lo que ocurrió sin experimentar. ¿Sí? Entonces, no, lo que pasa es que, no sé, bueno, no quiero entrar ahí Controversia. sí, como en controversia ahí con ejemplos, pero bueno, lo que es físicamente comprobable, ¿sí? Entonces, eso empieza a ser un ejercicio fundamental y acaban a ser las ciencias como nosotros las conocemos, es decir, las ciencias sociales por un lado. Esto es una ciencia que a partir de unos instrumentos, de un método, puede demostrar que algo pasa a través de un método, ¿sí? En la religión es muy difícil de que eso pase. Solo tiene que pasar bajo la idea de la fe, del creer, ¿sí? O sea, yo creo que Dios existe es porque yo tengo fe de que eso pasa. Y es algo que se siente, creo, ¿sí? Y que muchas personas dicen que se siente y se sientan a discutir y por eso están las iglesias y entre ellos se arma una armonía y se cree, ¿sí?
La ciencia va a estar aparte de eso porque va a decir, no, Dios no existe porque no se ve, no se siente, no es tocable, no es palpable, y ahí vamos a tener esa discusión entre la ciencia, el nacimiento de la ciencia en la Edad Moderna, con la religión, que hasta el día de hoy pues están esas discusiones, ¿no? Bien interesantes. Listo, entonces, no sé si tengan preguntas frente a esto. Yo, qué pena me tomé la clase, el atrevimiento de tomarme la clase, pero es que creo que había que haber un espacio grande para el Renacimiento, como lo hubo un poquito para los aztecas y un poquito para los incas. Y además es que esto va a ser fundamental porque es que la Edad Moderna y la Revolución Francesa, que vamos a ver más adelante, parte mismo de repensarse las cosas y decir las cosas no están bien, ¿sí? Como lo hizo Lutero, como lo hicieron los pintores, los escritores, de decir las cosas no están bien. De eso va a partir esa Revolución Francesa, y sin el Renacimiento no vamos a entender esa Revolución Francesa. Entonces, no sé si hayan preguntas. Pues no sé, a mí sí me quedó sonando el tema de que no era necesaria el alma para que el cuerpo tuviera vida, pero ahí sí ya iría un tema como más filosófico, ¿no? Porque Sí, no, ¿de completamente. qué sería un cuerpo sin alma? Pero ¿qué es el alma? Pues yo lo ¿Sí? defino como la esencia de cada persona, no sé, lo que uno ha vivido, lo que como uno es, lo que uno, como la esencia de Valentina, no física, sino todo lo interno. Entonces puede que el cuerpo esté y puede que el cuerpo camine, pero un cuerpo sin, no sé, como la conciencia, sin uno, o sea, eso se me hace, no sé. No, pero son discusiones filosóficas muy interesantes frente al alma, frente a lo que es el alma, frente a lo que es el espíritu, porque hasta donde sé, y no sé, las personas que han leído mucho más la Biblia, no sé si el espíritu es diferente a la Biblia, ¿sí? A la Biblia, perdón, al alma. Eh, que ahí tengo como una confusión en eso, creo que son completamente distintos. Si nosotros tenemos alma, el espíritu es otra cosa. Pero ahí. María alzó la mano. María, ¿activas tu micrófono? Profe, es que quiero saber en sí qué es el Renacimiento, o sea, en qué momento empezó y qué significa, o sea, es que no entiendo, Ok, o sea, se podían las mujeres mostrar un poco más o se no, pues no explica un tampoco, o poco sea, mejor. tampoco es tan revolucionario, ¿sí? O sea, recuerda, nosotros veníamos de la Edad Media, una vaina muy impositiva sobre la conducta de los seres humanos. Se va a caer fundamental la Constantinopla por la invasión de los turcos. Se va a desvanecer una frontera invisible que había entre los dos, entre Roma Oriental y Roma Occidental. Se van a empezar a conocer cosas. El mundo ya no es plano, el mundo es redondo. Nos encontramos América, hay nuevas experiencias, ¿sí? Empezamos a hablar con otras personas, ya la iglesia pierde autoridad y las personas empiezan a pensarse otra vez las instituciones, ¿sí? El renacimiento es volver a pensar y a volver a repensar en estos elementos de lo humano que estaban muy reflejados en Grecia, porque ellos cuando se va a caer el imperio, eh, de Roma de Oriente con la caída de Constantinopla, van a volver a nacer unas ideas y van a empezarse a popularizar otra vez los clásicos de Grecia, como Aristóteles, como Platón, como Sócrates, volver a ellos, ¿sí? Decir, venga, estas personas, porque no se pensaban en Dios y no se pensaban en el hombre en sí mismo, ¿sí? Porque esos griegos eran tan maravillosos, tenían cuerpos esculturales, tenían un montón de cosas. Volver a conocer una cultura que se dedicó a la expresión humana en un momento de 1000 años que solo se dedicaron al alma, pues eso es el renacimiento, volver a renacer, ¿sí? De una edad oscura, a mí no me gusta llamarlo oscura, pero oscura en el ejercicio del pensamiento del hombre, que solo se enfocó a seguir unas reglas y unas conductas basadas en la iglesia, ni siquiera en la palabra de Dios, como para decir que Dios fue el que dijo eso, no, el que dijo eso fue la iglesia, para ser más exactos. ¿Mm? Eso sería el renacimiento. No sé si con ese breve resumen, María. Bueno, Bueno,
Yo creo que ya por cuestiones de tiempo, entonces ya mañana seguimos. Sí, dice que sí, María. Listo, dale, ya. Es que esto va a ser fundamental dentro de la historia misma, pues de Europa de por sí, pues nosotros no es más, nosotros entramos más bien en un letargo con la llegada de los españoles y Europa en sí mismo, pero ellos sí van a tener un momento de esplendor importante. Listo, muchísimas gracias, nos vemos Listo. mañana, gracias por su participación. Gracias, Rodolfo. Gracias a todos. Dora, Patricia, Jacqueline. Hasta luego, chicos.